Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer a Ampier invitarme y, sobre todo, compartir mesa con ponentes como los que tengo al lado, a los cuales algunos ya conozco y son maravillosos. A mí me han pedido que venga aquí a hablar un poco, pues que saque mi bola mágica, ¿no?, de bruja y diga hacia dónde nos dirigimos. Entonces, yo para hacer esto, dado que todavía esas dotes de bruja no las tengo, me quiero centrar en dónde estamos ahora mismo, en los objetivos que tenemos que cumplir, ¿no?, esos objetivos del PNIE, cómo podemos llegar a cumplir esos objetivos y un poquito el resultado final que tendríamos de poder conseguir todo esto. Para ello, primero, voy a hablar un poquito acerca del mix de generación actual. Estos son los valores del 2024. Y se ve en la gráfica de manera muy clara, en los tonos azules y amarillos clarito, lo que sería la parte de renovables, es decir, ahora mismo tendríamos un 56,8%, bueno, ahora mismo, el año pasado un 56,8% de la generación es energía renovable. Si nos fijamos también un poquito en la parte de potencia, que sería el gráfico que vemos abajo en ese circulito un poco más pequeño, vemos que la energía eólica, pese a tener un poquito menos de potencia instalada, genera un poquito más en término global. Esto se debe sobre todo a que la disponibilidad de horas equivalentes que tiene la eólica versus la fotovoltaica es algo mayor. Esto al final, visto de manera muy clara, es para generar fotovoltaica necesitamos que sea de día y no durante todo el día estamos generando a máxima potencia, mientras que en la eólica no dependemos tanto de ese momento de día o noche, sino más de las ráfagas de viento. También tenemos una gran aportación de la energía hidráulica y otras renovables o solar térmica que aplican un poquito de esa parte de generación renovable. Por otro lado, y como se comentaba al final de la mesa anterior, en esa ronda de preguntas, tenemos un 20% de la energía que proviene de la nuclear. Sabemos que la nuclear al final es una generación base, es estable y desde mi punto de vista, aunque no es la solución al problema que tenemos, es una parte de la solución porque sabemos esa generación que vamos a tener durante 24 horas todos los días del año. En el resto de colores, esos tonos rositas a granate, tendríamos el resto de energías no renovables. ¿Cómo influye toda esta generación renovable en el mercado actual, en esta senda de precios? Bueno, en esta diapositiva podéis ver cuatro líneas y cada una de ellas viene representada por los precios que tendríamos en las distintas estaciones del año. Vemos que aunque el precio en sí va variando de mayor a menor, teniendo un precio más bajo en primavera y un precio más elevado en otoño, sí que podemos ver cómo esa curva de Pato se replica de manera muy similar de unos momentos a otros. Y esto viene dado básicamente por esa penetración de las energías renovables, especialmente de la fotovoltaica, y se puede ver muy claro en la curva central, en esa parte de valle, donde vemos una disminución considerable en esas horas solares. También se puede ver cómo en los meses de verano esa curva comienza un poquito antes y finaliza un poquito después. Bien, todo esto es un poco de cara a entender cómo estamos viviendo el mercado actual, la situación actual de este momento en torno energético, eléctrico. Además, si nos centramos un poco en los precios por tecnología, vemos que toda esta variación de curvas también afecta pues, a cada uno de los precios capturados cada uno de los precios por tecnología. En los meses donde tenemos una gran cantidad de penetración de las energías renovables y tenemos mayor recurso solar o eólico, como pueden ser en el mes pasado, los meses de marzo y abril, vemos como los precios disminuyen de manera considerable. Mientras que en otros meses, como puede ser diciembre, enero, donde se requiere una mayor energía, por ejemplo, por el uso de la calefacción, los precios vuelven a aumentar. También esto viene dado por esa disminución de las horas solares y, por tanto, menor energía fotovoltaica. Aquí me quiero ir un poquito a lo que sería el final de la presentación y por eso, de hecho, si luego veis la presentación veréis que está como el número 4, a pesar de estar en esta parte inicial. Esto es porque estos valores que se están viendo en pantalla son los mercados a futuro que están a día de hoy, es decir, nosotros vemos en el gráfico de arriba ese futuro trimestral en cada uno de los trimestres del año y actualmente, el mes pasado, a 1 de febrero, teníamos unos precios medios de energía de 55 euros el megavatio hora para los próximos 3 meses. Es decir, tenemos una senda de precios más o menos estimada y además vemos que es bastante variable. Por ejemplo, si nos vamos al
a la Q3 de este año, vemos cómo aumentaría a 95 euros. Esto también sigue un poco la tendencia del año pasado y las curvas que veíamos en dos diapositivas anteriores, donde vemos que en unas estaciones y en otras estaciones el precio varía de manera significativa. A todo esto hay que añadirle que si nosotros tenemos un precio medio de 55 euros megavatio hora, no significa que todo el precio vaya a estar, que toda la energía que vendamos vaya a estar a ese precio, sino que durante unas horas, en periodos punta, probablemente podamos tener unos precios de 100 euros megavatio hora, mientras que en otras horas podamos tener unos precios mucho más bajos. Esto es lo que nos encontramos si hablamos hacia a futuros trimestrales, pero si nos vamos a la parte de futuros anuales, de 1, 2, 3 y 4 años vista, vemos que la diferencia es mayor y que además es, para mi gusto, esta gráfica más fácil de entender. A un año vista sí que podemos tener esa variabilidad en cuanto a precios de unos meses a otros, porque al final tenemos la senda de precios actual y nos basamos un poco en que tenemos cierta idea de cómo puede cambiar de aquí a un año vista. Sin embargo, si nos vamos a 2, 3, 4, 5 años vista, tenemos una incertidumbre mayor y, por tanto, esas variaciones entre los precios que estamos suponiendo en distintos meses no es tan elevada. Ahora volvemos un poquito a la situación actual y para gran parte de esta presentación y entender cómo estamos actualmente y toda la electrificación que hace falta llevar a cabo en España, me he basado un poquito en un informe de APA, lo comentaba el otro día con Rafa, cómo abordar un poquito esa presentación. Bien, pues creemos que este informe es bastante interesante y puede dar algunos puntos clave, además de tener ciertos gráficos que, en mi opinión, se ven de manera muy clara. Hasta ahora todo lo que he comentado es acerca de la energía eléctrica, de la electricidad, pero es que esa energía eléctrica realmente, si lo hacemos en un global y lo comparamos con la distribución de consumo de energía final en España, apenas llega a una cuarta parte, estamos en un 24,8%. Teniendo en cuenta la cantidad de combustibles fósiles que tenemos, que supera el 64%, ya entendemos que necesitamos un cambio. Estos cambios luego los mostraré un poquito más en base al PNIEC y los objetivos que se tienen. En la gráfica de abajo podemos ver cómo el transporte es el sector que se lleva la gran parte de energía final, con ese 95% de combustibles fósiles. Esto hace que sea uno de los prioritarios y necesarios para poder llevar a cabo toda la transición que se quiere y, por tanto, pueda ser un factor clave para aumentar la demanda que tenemos ahora y pasar de ese 24% a un porcentaje mucho mayor, lo que repercutiría directamente en esos precios de electricidad. Como supongo que sabéis, los precios al final se hace una casación en el mercado marginal y, por tanto, si se demanda mayor cantidad de energía, el precio va a aumentar. Tenemos otros sectores, como puede ser la industria, donde una gran parte está electrificada, pero también nos queda una parte superior al 50% donde tenemos combustibles fósiles, que en parte también deberemos modificar. En cuanto al sector residencial y comercial, vemos que están aún más electrificados. Esto básicamente es debido en que en todas las casas tenemos gran cantidad de aparatos eléctricos y en algunos todavía tenemos esas calderas de gas o se cocina todavía con gas. Esto es algo que paulatinamente se está modificando y es también uno de los objetivos que se marcan. En la parte comercial tenemos algo muy similar, sin embargo, en esta parte los combustibles fósiles son todavía menores debido también a este consumo que podría ser, por ejemplo, debido al uso de gas para la cocina. Y a partir de aquí ya me quiero centrar un poco en hacia dónde vamos. Bien, pues el PNIEC, que se actualizó en el 2023, aumentaba los objetivos que se tenían versus al 2020, y aumentaba de un 23% a un 32% la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Aumentaba también la energía renovable sobre el consumo energético global de un 42 a un 48%. Esto es en global, no únicamente a la parte renovable, que como veíamos, no únicamente a la parte de electricidad, disculpad, que como veíamos al principio de la presentación, ya estamos actualmente en valores superiores al 50%. En cuanto a la demanda eléctrica, se prevé que para el 2030 se aumente de manera considerable la energía demandada, especialmente por toda esa electrificación, además de por nuevas industrias, como puede ser
centros de datos que requieran una mayor cantidad de energía. Todos estos datos, al final, se deben llevar a cabo desde distintos abordajes. Uno de ellos, como ya comentaba anteriormente, es la parte de transporte. Ahora mismo, en la parte automovilística, tenemos muy poca cantidad de vehículos eléctricos. Por tanto, este es uno de los puntos más necesarios para mejorar y poder llegar a los objetivos propuestos. Esto implicaría que el número de vehículos eléctricos tendría que aumentar hasta 5,5 millones para el año 2030. Con esto se conseguiría también una reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. En la parte de la industria, hasta el 2025, se pautaba un incremento anual de aproximadamente 2,5% en la parte de las energías renovables en industria. Sin embargo, a partir de 2025 se marcaba un objetivo de un incremento de casi un 3% en este sector, consiguiendo reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero de manera considerable. Por la parte de generación eléctrica, la potencia actual debería aumentarse hasta una potencia de 214 gigavatios, con un aumento considerable, prácticamente al doble de la potencia total renovable. Todo esto llevaría a una posición en la que la generación eléctrica estaría abordada aproximadamente en un 81% de generación eléctrica renovable. En cuanto a los edificios, aunque esto es algo que de cara a la energía puede ser un poquito más residual, hay que tener en cuenta que el cambio o sustitución de calderas de gas, combustibles fósiles por otras, como puede ser una bomba de calor, una bomba de frío-calor, pues también aumenta la demanda eléctrica y, por tanto, también iríamos a ese aumento de energía que se va a solicitar y, con ello, el aumento del precio de mercado. Vale, ¿cómo conseguir esa electrificación? Un poco os lo comentaba en la diapositiva anterior. Por una parte, tenemos el vehículo eléctrico, que básicamente va a tener un gran impacto en el transporte, ya que es uno de las partes que más consume en cuanto a combustibles fósiles. La parte de calor residencial y comercial, sobre todo por su impacto en edificación, en comercio y también en parte de industria. La electrificación industrial, ya sea por estos cambios con el uso de calderas o pues otros mecanismos que pueden llegar a conseguir unas temperaturas de 100 o 200 grados en función del sector en el que nos encontremos. Y, por último, la parte de hidrógeno renovable, el cual va a ser importante de cara a descarbonizar aquellos sectores que son más difíciles, como podrían ser, por ejemplo, la industria química, el transporte aéreo o marítimo. También hay que tener en cuenta que ese hidrógeno, si se trata de hidrógeno renovable, va a tener que ser producido con energías renovables. Es decir, ya sea eólica, fotovoltaica o hidráulica, van a ser también un punto el cual nos va a obligar a tener una demanda mayor en base también a todo lo que se está planteando actualmente. Un poco por entender este punto de vehículo eléctrico y cómo conseguirlo, yo entiendo que de primeras el pensar pensar en realizar un cambio a un vehículo eléctrico, pues no siempre nos encaja, ¿no? Y entiendo que hay distintos motivos. Por un punto está la parte de donde los recargo. Es cierto que estamos aumentando en España de manera nacional, se está aumentando la red de puntos de recarga, pero es cierto que quizá en algunas zonas todavía no sea lo suficientemente extensa como para garantizarnos cierta seguridad. El problema de estos vehículos de combustión interna es que realmente de la energía original a la energía que se está aprovechando estamos en torno a un 15-25%, mientras que el resto terminan siendo pérdidas que se pierden pues, tanto en la parte de motor como en equipos auxiliares. En un híbrido, esta parte de energía aprovechada aumenta hasta un 38%, mientras que en un eléctrico estamos en valores que rondan el 90%. Es verdad que a esta parte deberíamos restarle la pérdida en la recarga, donde sí que vamos a tener un pequeño porcentaje de pérdidas que rondará el 10%. Bien, teniendo todo esto claro y en cuenta, también tenemos que tener presente el tipo, que según el tipo de vehículo que tengamos, la recarga que hagamos será más o menos barata. Esto nos hace ver o nos hace pensar en la gráfica de la derecha que un vehículo eléctrico en la parte únicamente de recarga es mucho más barato. Este estudio creo que
bueno, tiene en cuenta tanto recargarlo en casa como recargarlo fuera. Obviamente todo va a depender de la tarifa que tú tengas en tu casa y cómo lo quieras cargar, pero aproximadamente tenemos un ahorro de 3/4 partes en la factura de esta recarga. Por otro lado, vale, acabo de hablar de ese coste de recarga, pero ¿cómo conseguir que realmente se aumente la compra de vehículos eléctricos? Pues no solamente tenemos que tener en cuenta el coste inicial, sino que deberíamos tener en cuenta el coste total de propiedad, donde vemos representado en color negro el coste de adquisición del vehículo, que no tenemos ninguna duda que el vehículo de combustión es mucho más bajo. Sin embargo, debemos de tener en cuenta tanto lo que comentaba anteriormente como la gran cantidad o diferentes diferentes incentivos o CAEs con los que contamos para poder tener un ahorro en la compra o la adquisición de ese vehículo. Por un lado, tendríamos pues, una parte de deducción de IRPF, donde bueno, pues se puede ahorrar una parte significativa. También tenemos el plan MOVES, que también nos da una subvención, un incentivo para reducir el coste de compra del vehículo. Y por otro lado, contamos con los CAEs, que es una palanca de cambio, una estrategia que entiendo que básicamente lo que intenta es pues, obligar de alguna manera a ciertas empresas que necesitan hacer compra de esos CAEs y facilitar un poco la transición pues, de cara al resto de una persona, o sea, no una empresa, una persona al final tú no necesitas tener esa compra de CAEs, pero sí que se los puedes vender a esas empresas que lo necesitan y, por tanto, conseguir una retribución económica. En cuanto a calor y frío residencial y comercial, nos pasa un poquito lo mismo. Sin embargo, en este punto, el COP, el coeficiente de rendimiento que se tiene de una caldera a una bomba de calor, aumenta hasta, en el caso de las calderas de vapor, con cada kilovatio hora de gas natural consumido se obtiene un poquito menos de 1. En el caso de la bomba de calor, utilizando ese kilovatio hora de electricidad y además haciendo aprovechamiento de las fuentes de calor ambiental, conseguiríamos un calor útil que ronda aproximadamente los 4 kilovatios hora, es decir, tendríamos una eficiencia muchísimo mayor. En este caso, también tenemos esta diferencia en cuanto a costes a lo largo de la vida útil, donde también estamos en torno a estos valores de hasta 3/4 partes de reducción, si lo comparamos con una caldera de gasóleo, y en función de una caldera de gas natural hay diferentes variaciones, de un 40 a un 60% de ahorro. En este caso nos pasa un poquito lo mismo que teníamos con el vehículo eléctrico, y es que aunque aquí sí que se hace mucho más evidente el cambio que hay entre el coste de una caldera de gasóleo o de gas natural y una bomba de frío y calor residencial, sí que hay que tener en cuenta también estos incentivos de IRPF o estos incentivos de CAEs, por ejemplo. Todo eso haría que en el punto de vivienda nueva, el punto de equilibrio de una inversión frente a otra inversión, añadiéndole esos costes que se tiene directamente por el uso, nos iríamos en torno al año 8. Bien, 8 con incentivos y sin incentivos nos iríamos hasta un año 12. En el caso de la vivienda existente nos vamos un poquito más pues, a la larga, debido sobre todo a que necesitamos ese reemplazo que en un primer momento pues, no necesitaríamos modificar, a no ser que sea por un caso en el cual nos hayamos quedado sin esa caldera porque se haya estropeado. En este caso nos vamos un poquito más adelante, pero teniendo en cuenta que una vivienda en general no la queremos únicamente para 15 años, pues tendría también su lógica a nivel de inversión. Con estos dos escenarios, lo que quería hacer ver es un poco pues, estas proyecciones a 2030, donde la demanda de electricidad debe aumentar de manera considerable. Tenemos estos valores, estos objetivos del 2030, pero eso no implica necesariamente que se vayan a cumplir. Por eso se plantean dos escenarios, una electrificación progresiva, siguiendo un poco la visión que llevamos actualmente y las mejoras que se plantean, esos incentivos, ese impulso para hacer todos estos cambios. Y bueno, por este punto tendríamos, tanto en la parte de vehículo eléctrico, pues una variabilidad algo mayor, sobre todo debido pues a ese punto que, por ejemplo, nuestros países vecinos, como puede ser Portugal, pues ha
Ha invertido un poquito más en esos incentivos, ha apoyado un poquito a las empresas en la compra de vehículos eléctricos, especialmente pues, por hacerles, o sea, evitarles pagar ciertas tasas que los otros tipos de vehículos sí que deberían pagar. En ese caso, ahí hay una variación de 8 a 15 teravatios. Ahora, con las bombas de calor, que todo lo que sea obra nueva pues ya las van a incluyendo, tenemos una modificación de 9 a 11 teravatios hora y con las bombas de calor industriales algo un poquito más residual. Esto significa que solamente en estos 2 puntos o 3 puntos de modificación, de aquí a 5 años, se espera que se aumente la demanda eléctrica entre 20 y 30 teravatios hora, que va a suponer entre un 6 y un 9% de la generación renovable del PENIEC. Aquí también hay más datos donde se habla de las emisiones y del ahorro en combustible, pero creo que esto no es lo que nos atañe. Si lo vemos en conjunto, vemos que la generación, la demanda que tenemos ahora versus la que vamos a tener aumenta de manera considerable, sobre todo pues por la parte de expansión de flota de vehículos eléctricos, esa parte de transporte, donde lo que se ve representado en ese tono azulito a rayas es esa parte que sería si valoráramos esa electrificación acelerada. Además, como comentaba al principio de la presentación, hay otros sectores, como puede ser la parte de centros de datos, donde si realmente se apuesta por esa inversión en España y atraemos a este tipo de industrias, conseguiremos un aumento de la energía demandada considerable porque al final los centros de datos requieren una gran cantidad de electricidad. Por la producción de hidrógeno, aunque este punto sí que creo que es pues, bastante pretencioso y queremos llegar a unos valores elevados, el valor, sin embargo, de esa electrificación progresiva, siguiendo un poco el ritmo que se está llevando hasta ahora, versus la electrificación acelerada, con esos objetivos del PENIEC a los que se pretende llegar, pues la variación es mucho mayor, porque se requiere llegar a instalar 12 gigavatios de hidrógeno renovable, que es un aumento más que considerable. Este hidrógeno, aún así, sí que tiene sentido y si queremos irnos a descarbonizar esos sectores, como pueden ser el aéreo o el marítimo, es más que necesario, además de industrias que necesitan de ese vector energético para conseguir llevar a cabo todas sus funciones. Todo esto al final lo he querido enseñar para, con esa bola de cristal que decía, entender cómo yo creo que se va a modificar. Creo que ya he dejado claro que la demanda debe aumentar de una manera considerable, que se está pidiendo que se incluya mucha más energía renovable, o son los objetivos del PENIEC, casi duplicando la potencia instalada actual de renovable, pero todo ello puede llevar a algunos voy a poner la curva un poquito lo que se veía al principio. La curva actual es esa curva amarilla donde vemos claramente esas 2 colinas, por llamarlo de alguna manera, esa curva de pato que tan famosa se lleva haciendo unos cuantos años. Y este aumento de demanda, al final, pues en principio, uno de los objetivos que podría llegar a tener es aplanar, en cierto modo, esa curva. Esto simplemente es para que os hagáis una idea de cómo podría ser la senda de precios y no tener esa variabilidad tan elevada entre las horas centrales del día, donde tenemos unos precios muy bajos, y las horas pico, donde los precios son más elevados. Esto al final, pues en cierto modo, pues, nos puede llegar a interesar y en cierto modo no. O sea, si queremos ir a incluir almacenamiento, pues quizá este aplanamiento de la curva no nos sea más interesante, pero de cara a vender energía de manera continua como productores de energías renovables, que somos no gestionables, nos es interesante, sobre todo, a poder obtener mayor cantidad de retribución por cada kilovatio vendido. Y hasta aquí mi presentación de cómo creo que se va a modificar el mercado eléctrico español.